Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy vamos a hacer una pasta típica de Puglia, en el sur de Italia, los orecchiette. Esta pasta, cuyo nombre significa orejitas, es perfecta para atrapar salsas, y en esta ocasión las vamos a acompañar con brócoli y salchicha, creando una combinación clásica y deliciosa. Los ingredientes que vamos a necesitar son: para la pasta, sémola de trigo duro, agua tibia y una pizca de sal. Y para el condimento, brócoli, salchicha o chorizo, un diente de ajo, vino blanco y peperoncino al gusto. Primero colocamos la sémola en un recipiente o sobre la mesa. Hacemos un hueco en el centro y añadimos una pizca de sal. Luego el agua tibia y mezclamos con la mano hasta obtener una masa. Podemos añadir el agua gradualmente para controlar la consistencia. Mezclamos hasta que toda la sémola esté hidratada y se forme una masa. Al principio puede parecer un poco seca, pero seguimos amasando. Transferimos la masa a la mesa y amasamos hasta obtener un bollo de masa liso y firme. Lo cubrimos y dejamos reposar por al menos media hora. Una vez que la masa haya reposado, estará lista para formar los orecchiette. Para ello necesitaremos un cuchillo de hoja lisa como este. Cortamos un trozo de masa y lo enrollamos formando cordones largos y finos, aproximadamente del grosor de un dedo meñique. Luego cortamos en pequeños trozos de alrededor de 1 centímetro de largo. Tomamos un trocito de masa, colocamos el filo del cuchillo sobre él. Con una ligera presión arrastramos el cuchillo hacia nosotros, haciendo que la masa se enrolle sobre sí misma formando una pequeña cascarita. Y con el dedo pulgar damos vuelta al centro para darle la característica forma de orejita. La textura rugosa creada al arrastrar el cuchillo ayudará a que las salsas se adhieran mejor. Repetimos este proceso con cada trocito de masa hasta obtener un lote completo de orecchiette. Si preferimos, podemos trabajar en pequeñas tandas para mantener un ritmo constante. Puede parecer un poco complicado, pero con un poco de práctica y paciencia, el proceso se vuelve mucho más rápido y natural. Si la masa se seca mientras trabajamos, la cubrimos con un paño húmedo para mantenerla flexible. Es importante que todos los trozos de masa y los orecchiette sean de tamaño similar para asegurar una cocción uniforme. Los orecchiette tienen una larga historia y son originarios de Puglia. Su nombre significa orejitas debido a su característica forma. Esta pasta tiene una historia que se remonta a la Edad Media. Tradicionalmente, las mujeres de Puglia las hacían a mano y pasaban la técnica de generación en generación. La forma de los orecchiette no solo es estética, sino también práctica, ya que su forma cóncava es perfecta para atrapar salsas, asegurando de que cada bocado esté lleno de sabor. Una vez hechos, los dejamos secar a temperatura ambiente por unos 30 minutos antes de cocinarlos. Podemos dejarlos secar sobre un bastidor de alambre o una bandeja ligeramente enharinada para que no se peguen entre sí. También podemos dejarlos secar completamente y luego guardarlos en un recipiente hermético. Pueden almacenarse por varios meses y cocinarse como cualquier pasta seca. Para preparar el aderezo, descartamos el tallo más duro del brócoli, que ya hemos lavado bajo agua corriente, y cortamos los ramilletes en trozos pequeños. Los reservamos cortamos un diente de ajo en láminas finas, lo
también puede ser picado. Y lo ponemos en una sartén con un peperoncino y añadimos 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva. Dejamos calentar el aceite a fuego medio mientras le quitamos la piel a la salchicha y la desmenuzamos un poco aplastándola con la hoja del cuchillo. Añadimos la salchicha desmenuzada a la sartén y cocinamos hasta que esté dorada y bien cocida. Añadimos el vino blanco y dejamos evaporar la parte alcohólica del vino durante un momento. Mientras que en una olla con agua hirviendo agregamos un poco de sal y ponemos a cocinar el brócoli. Los cocinamos durante pocos minutos hasta que estén al dente. Agregamos el brócoli blanqueado a la sartén. Condimentamos con un poquito de sal y pimienta negra molida y salteamos unos minutos para combinar los sabores. Cocinamos los orecchiette en el mismo agua donde hervimos el brócoli. Si son frescos tardarán de 3 a 4 minutos en hacerse y si están secos de 12 a 15 minutos. Una vez que estén cocidos al dente, los escurrimos y los pasamos directamente a la sartén con el condimento de brócoli y salchicha. Agregamos un cucharón del agua de cocción de la pasta y mezclamos bien para terminar de cocinar y la pasta se impregne con los sabores. Luego servimos bien caliente. Son increíbles. La combinación del brócoli tierno con la salchicha dorada y la pasta fresca es simplemente perfecta. Es uno de mis platos preferidos y espero que lo prueben y ustedes también lo disfruten tanto como yo. Y esta ha sido la receta de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de poner un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis recetas. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.